Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio a las 18 horas por Boreal Televisión. Darío Fernández, quien les habla, como siempre, estará con ustedes en las informaciones, los comentarios y el reportaje. Don Ramón de Luna no estará hoy, como de costumbre. Diligencias, compromisos le impiden estar con nosotros en el día de hoy. Y saludamos también a Cristian allá en nuestros estudios, el hombre de los asuntos técnicos de este espacio. Hoy jueves 5 de noviembre del año 2020. Mañana es Día de la Constitución, pero el festivo será el próximo lunes. Es decir, que tendremos un fin de semana largo. Y hay quienes toman el festivo desde mañana y regresan el martes a trabajar. Dichoso aquel, ¿verdad?, que puede hacerlo. Bueno, el día de hoy ha estado totalmente nublado, totalmente. Y dice meteorología que la presencia de una vaguada en los niveles bajos y medios de la troposfera al noroeste del país se está asociando a los efectos orográficos locales y al arrastre de humedad generado por el viento de componente este. Y por tal razón se producirán nublados con chubascos moderados en ocasiones y posibles tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche sobre algunos puntos de las regiones nordeste, este, sureste y la cordillera central. Para mañana viernes se prevé un incremento en el contenido de humedad debido a la aproximación de una onda tropical que junto a la vaguada en los niveles medios de la troposfera estarán favoreciendo los desarrollos nubosos hacia el final de la tarde y la noche, acompañados de aguaceros moderados localmente, tronadas y ráfagas de viento ocasionales hacia varias localidades de la porción nordeste, el litoral costero caribeño, la llanura oriental y la cordillera central. Así estará la situación climatológica, es decir, que a partir de mañana, mucho cuidado a los conductores, ¿verdad?, que salen fuera de la ciudad, porque con la humedad, con las lluvias, la calzada, que es el piso de las carreteras, pues si están húmedos o mojados, los frenos, las llantas no agarran. Entonces hay que conducir con más cuidado, a menor velocidad, con cambios más fuertes, porque las carreteras se tornan peligrosas. Y para el fin de semana hay una tendencia a un mayor volumen de vehículos en las carreteras, precisamente porque es un feriado largo. En otra información, hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer las informaciones, sobre todo alrededor de la pandemia, y dijeron que otros 546 casos de coronavirus, más 3 muertes, se sumaron, ¿verdad?, a las informaciones del boletín, el número 231. De 7.006 muestras procesadas, estas arrojaron 546 casos positivos, situando la positividad en 14.65%, casi el doble de los reportados en días anteriores, que rondaba el 7%. En cuanto a las 3 nuevas defunciones, el informe indica que ninguna se produjo en las últimas 24 horas. Los casos positivos suman 128.824 y las defunciones en 2.260. En cuanto a las hospitalizaciones, el informe indica que hay 663 camas ocupadas de las destinadas para el COVID-19. En unidades de cuidados intensivos hay 162 pacientes ingresados y con ventiladores hay un total de 87. Por cierto que México anunció
la producción de ventiladores de factura nacional, totalmente nacional. Es decir, que ante la necesidad, los mexicanos se han puesto la pila construyendo ventiladores. En otra información, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, teme que se incremente la deserción escolar producto de los obstáculos que afronta el sistema educativo para impartir docencia a distancia y virtual. Esto así tras el inicio del año escolar bajo la nueva modalidad adoptada ante la pandemia del coronavirus. Xiomara Guante, presidenta de la ADP, urgió hoy para que el gobierno garantice educación pública de calidad a los hijos de los pobres para que no tengan una razón más para abandonar las escuelas. Dijo que los estragos del COVID-19 dejaron al desnudo las debilidades que afronta el país en todos los órdenes, especialmente en el área docente. Uno de los principales riesgos que nos ha dejado la pandemia en materia de educación es la posibilidad de aumentar la brecha entre los pudientes y menos pudientes, observó. Subrayó que es una realidad que como país no podemos negar, más aún porque el coronavirus dejó al desnudo muchas cosas, incluyendo las grandes debilidades de nuestro sistema educativo. Y yo diría, para agregar más a esta noticia, que las condiciones hogareñas influyen en la educación, no solamente virtual, sino también hasta presencial. Y lógicamente en esta educación a distancia y virtual, aquí hay cantidad de hogares. La mayoría de los hogares no tienen conectividad, por ejemplo, por internet. Pero aquí hay hogares que no tienen, no solamente que no tienen conectividad ni televisores, no tienen ni electricidad en su casa. O sea, hay franjas de la sociedad que tienen esos niveles de pobreza. Entonces, educación en esos nichos de pobrezas así debería crear un personal especial para que le busque la vuelta al asunto. Le busque la vuelta. Porque no podemos avanzar unos y estancar a otros. Igual que muchos hogares tienen el problema con quién dejan los niños. Eso es un lío. O sea, hay muchas cosas. Esto es para no detener el año escolar, pero lo cierto es que tenemos demasiados problemas con esto de la pandemia. Y la educación es uno de los sectores más afectados. Señores, el Senado de la República escogió ayer a Román Andrés Jáquez Liranzo como nuevo presidente de la Junta y a Dolores Banaji Bello Dotel como suplente de presidente para el periodo 2020-2024. Asimismo, mediante una plancha presentada por la vocera del PRM, Farideh Raful, se escogió a Rafael Armando Vallejo Santelice, a Dolores Altagracia Fernández Sánchez, a Patricia Lorenzo y Samir Rafael Chami Isa como miembros titulares, y sus respectivos suplentes serán Prado Antonio López Corniel, Freddy Castro, Anibel Carrosario e Iraida Fernández. El Senado aprobó que los nuevos miembros y suplentes de la Junta sean escogidos mediante una plancha. El nuevo presidente de la Junta, Román Jáquez, agradeció su escogencia para presidir esa institución. Esa junta va a dar mucho de qué hablar porque ha dejado la principal fuerza política de oposición sin ninguna opción. No es verdad que son independientes. Eso es una mentira. Todas esas personas que están ahí, con pelos y señales, se sabe su vínculo político. Incluso hay una de esas señoras de ahí que era de las más activas en la Plaza de la Bandera. Aquí hay dos gente de Santiago, por cierto. Hay una que es suplente y hay uno que es titular, una persona muy seria, etcétera, pero se sabe su vínculo político.
Entonces, igual que el presidente Román Jaques, que es una persona vinculada al doctor Leonel Fernández y que ha sido muy objetado por el PLD porque le ha perjudicado en innúmeros casos y ellos públicamente parece que conocían la intención de hacerlo presidente, pues lo objetaron. No obstante ellos objetarlo, lo pusieron, porque la decisión evidentemente es una decisión política y hoy día la Junta tiene más poder y más protagonismo que en otros momentos. Esto así porque la Junta no solamente ya es el árbitro de un proceso electoral, es también el árbitro de los procesos internos de los partidos. O sea, si se arma un lío en el PRM, Abinader va por el carril de adentro, porque ha puesto su gente. Si se arma en la fuerza del pueblo, Leonel va bien porque tiene su gente ahí. Si se arma en el PLD, se embromaron. ¿Por qué? Porque todos los de la Junta son antipeledeístas. Y van a hacer lo que más convenga para desbaratar el PLD. Ahí hay una papita caliente también que le favorece mucho ahora a Leonel Fernández, que es que esta Junta tiene que definir la condición de si es un partido mayoritario o no la fuerza del pueblo. Ese es un asunto que tiene que decidir esta Junta. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Muchos millones de pesos. Porque si es partido mayoritario, puede recibir la fuerza del pueblo algunos 600, 700 millones al año. Pero si lo tipifican como no mayoritario, quizás son 50 que va a recibir. O sea, y como decía un amigo en una ocasión, el árbitro cuando está tras un home en béisbol, las bolas que van por la cabeza o white pitch son bolas. Muy vulgar cantar un strike así, una bola que pique. La que van medio a medio tiene que ser strike porque el público está viendo. Pero las esquinas son del árbitro. ¿Y qué usted cree que hará el árbitro cuando hay una esquina? ¿Bola o strike? Depende. Ahí es la ventaja. Ahí está la ventaja del asunto. Bueno, el abogado Eddie Olivares, que era el candidato de Hipólito, calificó de arbitraria y discriminatoria la decisión presidencial de excluirlo en sus aspiraciones de presidir ese organismo y denunció que a los senadores se les impidió votar por él. En rueda de prensa en su despacho, Olivares expresó que nunca ha estado obsesionado con ser presidente de la Junta ni con ningún cargo político. No obstante, le preocupa el grave daño en la institucionalidad democrática que ha causado la intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones de la Junta, en las funciones del Congreso. Nada me ha decepcionado, pero me preocupa como siempre, como dirigente ciudadano, que rodara por el suelo en un uso incorrecto del compromiso, la promesa del PRM y el presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática. Esos son discursos, Eddie. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Y lógicamente el país vio cómo el presidente llamó a los senadores de su partido al Palacio Nacional a bajarle línea. Que el Congreso es independiente. Mentira. Tiene que estar en buena con el presidente. Y el presidente quería eso. Eso. Ya le bajó línea e hicieron. No hubo una sola disidencia. Una sola no hubo.
porque lo pusieron de acuerdo antes. Entonces eso es mentira de que independencia del Congreso, eso es mentira. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ordenó al Ministerio Público la presentación de la acusación en contra de los 6 implicados en el caso de los 92 millones de dólares que la empresa Odebrecht pagó en sobornos en el país. El tribunal, presidido por la magistrada Giselle Méndez, integrado por Tania Yune y Giselle Naranjo, otorgó un plazo de 5 minutos a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECCA, representado por su titular Wilson Camacho, y que éste presente la acusación formal en contra de los imputados. La decisión del tribunal se produce luego de rechazar un pedimento presentado por la defensa del imputado Conrado Pitaluga, que buscaba el cese de la acusación en el caso Odebrecht, ordenando la continuación de la audiencia. Así que sigue el caso. Eso fue un incidente, ¿verdad?, de los tantos que se han presentado y de los que serán o se presentarán más adelante. Vamos a ver ahora a los choferes de la ruta CJ27. Estos visitaron la Policía Nacional, el Comando Cibao Central aquí en Santiago. Se están quejando contra la alcaldía, que no lo dejan tranquilo, que los molestan mucho, que tiene problemas con un dirigente, unos dirigentes, y entonces ellos están pagando por eso. Vamos a escuchar cómo ellos lo explican a las cámaras. ¿Cuántos detenidos hay? 2. ¿Y los vehículos cuántos también? 2. ¿Por orden de quién están detenidos? De Abel Martínez. ¿Qué alega la alcaldía para detenerlo? A eso vinimos aquí ahora en este momento porque no sé lo que alega. Eso ustedes saben que tanto Abel como Mario, que es el presidente de la CJ27, tienen problemas personales y eso se está traduciendo en los choferes, cosa que solamente aquí pierden los choferes porque cada vez que agarran un carro preso dura 1 o 2 meses preso en la alcaldía, a los 2 meses lo da, pero ya ese carro ya la financiera se lo quita. Como ustedes pueden ver, todos los carros que hay aquí, en la gran mayoría son carros Sonata de 2015, 2016, 2014, 2013, y esos carros se pagan al banco. Y ya hemos pedido más de 20 unidades por esa situación.